Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y este es un programa especial de su canal de Público y Privado. Hoy tenemos una entrevista pues realmente y muy importante. Tenemos a una gran figura del escenario nacional y pues hoy más que nada nos platicará precisamente de los temas de liderazgo en Morena, nos platicará sobre su incidencia legislativa que ha tenido esta Cámara de Senadores, esta Cámara de Senadores, precisamente en la vida de este país que atraviesa por una pandemia y una situación económica, ¿por qué no decirlo?, muy desgastada, deteriorada. Y bueno, nos hablará también de Chiapas. Tengo el gusto de presentar y agradezco la confianza al doctor Ricardo Monreal, que es doctor en Derecho, exgobernador de Zacatecas, ex jefe delegacional de la Cuauhtémoc, 7 de 7, actor de 28 libros, un ganador. Señor, gracias por estar aquí en Público y Privado. Su audio, su micrófono está desconectado. Ahora sí ya. Gracias, Carlos. Primero, me da mucho gusto saludar al público de Chiapas. Yo tengo mucha vinculación, incluso tanta vinculación que tengo con el estado de Chiapas, que mis nietos, mi nieta Eva, fue bautizada aquí en San Cristóbal de las Casas, porque a mis hijos y a mí nos encanta Chiapas. Entonces me da mucho gusto saludarte y ahora estar en comunicación con esta población tan extraordinaria del país, del sur del país. Muchísimas gracias, senador. Sabemos de la agenda tan apretada que tiene y que disponemos de poco tiempo, así es que, digamos, vamos al grano y vámonos por partes, como dijera Jack el Estripador. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Bueno, voy a aprovechar los tiempos. Pues sin duda alguna, al hablar de liderazgos en Morena, tendríamos que hablar precisamente del más importante, del presidente de la República, que deja Morena precisamente para hacer sus labores dentro de la presidencia de la República. Pero en Morena, a la ausencia precisamente en esta ocasión de no aparecer en la boleta el presidente de la República, hay tendencias. Y por ejemplo, quiero destacar la más importante o principal, que tiene que ver con la iniciativa por algunos gobiernos de Morena, en reformas de legislación electoral local. Precisamente es una estrategia para compensar la ausencia del presidente de la República. Mira, has tocado un tema clave que, por cierto, Carlos, en estos próximos días probablemente se agudice, que es la dirección nacional, la dirigencia nacional y las dirigencias estatales de Morena, porque no hay definición política. Esta ausencia de la que tú hablas, cuando el presidente de la República decidió pedir licencia en Morena y no participar como en el pasado político, que te recordarás en la ortodoxia política de que el presidente de la República era el primer priista, el primer panista y el jefe real del partido. A eso renunció el presidente López Obrador y ahora tenemos una crisis institucional, debo de decirlo con toda responsabilidad. Y los próximos 20 y tantos días antes del día 1 de septiembre tendrá que resolverse, porque de lo contrario iniciará el proceso de organización para la renovación de poderes ejecutivos locales y la totalidad de la Cámara, sin que Morena haya definido sus órganos de dirección. Esta ausencia, Carlos, del presidente de la República sí ha hecho mella, porque no es lo mismo Morena con López Obrador que Morena sin López Obrador. De acuerdo. Incluso en las próximas elecciones no es lo mismo ser candidato a diputado por el primer distrito de Tuxtla o de Chiapas, con Andrés a la cabeza como candidato a la presidencia, que ser candidato en el mismo distrito sin Andrés a la cabeza. Creo que es muy claro lo que nos está pasando y has tocado un tema que en los próximos días se va a agudizar, lamentablemente, y que espero y deseo que lleguemos a un final feliz y a un acuerdo en el que tengamos legitimidad
de quienes sean nuestros dirigentes nacionales. Y bueno, y en este tema de liderazgos, pues tenemos que hablar precisamente de algunos gobernadores, principalmente los que no le suman. ¿Son maletas o son equipo o son equipaje? Pregunto yo, y me refiero directamente al gobernador de Veracruz, me refiero al gobernador de Puebla y me refiero al gobernador precisamente futbolista, al cual usted ya sabe a quién me refiero, que por cierto creo que también le va a la América, ¿no? Sí, no, yo soy Chiva. Ah, bueno, perfecto, entonces... Y Puma, porque yo estudié en la UNAM, y aunque no nos ha ido bien en las últimas temporadas, ¿qué son? ¿Equipo o equipaje, por fin? Yo te decía que bueno, hay, como dice esa vieja conseja bíblica, hay de todo en la viña del Señor. Mira, hay quienes se esfuerzan, quienes no, pero también digo que los gobernadores, los presidentes municipales, los senadores, todos los que fuimos electos popularmente, la gente nos califica, Carlos. Es decir, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Qué es lo que estás haciendo en beneficio de tu distrito, de tu estado, de tu municipio? Y también te castiga, Carlos, cuando te da la confianza y no cumples. La gente tiene el derecho a no refrendar la confianza en las próximas elecciones. Eso es lo que está pasando. Por eso Morena tiene que cumplir las expectativas y las autoridades que surgen de Morena tienen que cumplir con el compromiso que adquirimos en las urnas, en la campaña. Y por esa razón, ahora que vamos a renovar 15 estados del país y la totalidad de los 500 legisladores federales, diputados federales, pues sí tienen que estar pensándole a alguien o alguno o alguna que quiera reelegirse. Claro. Si regresó a distritos, si está trabajando, si presentó buenas iniciativas, si aprobaron leyes por beneficio de la población. Todo esto estará a debate pronto, todo esto estará a debate en la próxima elección del 2021. Por último, el liderazgo importante de Andrés Manuel López Obrador, obviamente con usted ha jugado un papel realmente importante, generando una estabilidad precisamente, y ha generado algo importante, ese cabildeo precisamente con las otras fuerzas políticas. A 20 puntos que descendió en año y medio precisamente el presidente en percepción, sin embargo manteniendo todavía una aprobación muy importante. ¿Cuál es el trabajo que desde el Senado de la República están realizando o proponiéndole precisamente desde la bancada de Morena al presidente Andrés Manuel? El cambiar a alguien del gabinete, porque bueno, hay muchos impresentables y me refiero por ejemplo al nombre de Bartlett, por ejemplo. Sí, mira, Carlos, el presidente seguramente habrá de hacer movimientos y cambios en su gabinete. Es una decisión de él. Pero te quiero decir una cosa, nosotros estimamos que el presidente López Obrador está aún muy fuerte, es el presidente más sometido a la diferencia, a la polarización, a la guerra sucia, a la descalificación mediática con las redes y con todo lo que está pasando. El presidente está sometido a una guerra mediática sin precedente. Yo estoy terminando, te lo voy a mandar, de escribir un libro sobre Madero que se llama La experiencia inacabada, haciendo, claro, todo comparativo es muy odioso, pero tomando la experiencia de Madero, que fue muy vilipendiado, atacado, ninguneado, incluso ridiculizado, y un Andrés Manuel López Obrador que no se deja. Un Andrés Manuel que por eso está la polarización, porque dice él, mi pecho no es bodega, y responde los ataques, las acusaciones y las fake news, las noticias falsas. Sí, señor. Pero yo creo, Carlos, que se está dibujando un escenario muy interesante. Confiemos en López Obrador, porque López Obrador no va a cambiar, no se va a enriquecer, va a actuar con honestidad y va a ser para mí, uno de los mejores presidentes de la República que haya tenido México en las últimas décadas. Hay temas muy importantes que laceran precisamente por el tema de la pandemia. Una instrucción federal que nos dijo, quédense en casa, pero las causas y efectos de esa instrucción federal
pegan fuertemente en el bolsillo, pero principalmente en un tema, Comisión Federal de Electricidad. Hay muy poca sensibilidad en los hogares chiapanecos, hemos trabajado ese tema aquí ampliamente, se han manifestado senadores, Eduardo Ramírez, Sacil de León, pidiendo precisamente a un estado que produce tanta energía eléctrica, pues algún trato preferencial y ante la pobreza que nosotros vivimos. Y agregado a esta pregunta, pues obviamente Pemex y CFE son un problema financiero para la Hacienda Federal, ya comprobado, hablamos de 600 millones de pesos, por ejemplo, de Pemex, tan solo perdidos. ¿Me pudiese contestar? Sí, yo creo que Chiapas, Carlos, es uno de los estados que ha sido marginado históricamente, porque su aportación a la riqueza nacional es inconmensurable. Y te quiero decir que conozco y he acompañado los puntos de acuerdo de Eduardo Ramírez y de Sacil de León, que son dos muy buenos senadores, muy activos, y que han planteado al Congreso de la Unión estos exhortos a Manuel Bartlett y al director de Pemex para comprender, entender y reconsiderar las tarifas en Chiapas y de establecer estímulos por ser quienes son los que producen la energía a través de las grandes presas y a través de todo el sistema de producción de energía. ¿Pero no hay nada en concreto todavía? Creo que la semana que entra tenemos reunión con Bartlett. Incluso perfecto. Eduardo lo ha planteado al propio presidente de la República, me consta, al propio presidente de la República, junto con el gobernador Rutilio, han caminado para establecer esta situación. Eduardo, incluso te quiero decir, a mí me ha sorprendido como político y me ha sorprendido como un buen abogado. Es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo no lo conocía. Sí, señor. Lo ha visto casualmente en alguna otra ocasión siendo diputados federales, pero me ha sorprendido como un buen abogado, un buen jurista, un buen político, y vamos a atender. Cuenten con nosotros, con la mayoría legislativa, para empujar este tipo de programas de beneficios y de apoyos para Chiapas. Pues necesitamos del apoyo del presidente de la coordinación de Morena para que esto sea de beneficio para los chapanecos. Y avanzando, contestándome la otra pregunta, Pemex y CFE, un problema financiero para el país, ¿no hay que hacer un cambio de timón, un cambio de estrategia? Lamentablemente eso es lo que se heredó. Tú recordarás que ahora es parte de la discusión en el caso Lozoya, cómo se compraron a senadores y diputados, cómo se sobornaron a diputados y senadores para que aprobaran la reforma energética, que nos ofrecieron y nos prometieron que bajaría la luz, la gasolina y que México estaría en jauja en la generación de empleos. Mentiras, pamplinas. Y por esa razón ahora se está poniendo al descubierto toda esta cortina de humo falsa, y tenemos que recomponer desde el punto de vista constitucional y legal todo este adefesio jurídico del cual México fue víctima en sus recursos naturales, en Pemex y en CFE. El presidente de la República ha dicho que no quiere hacer reformas en este primer trienio, pero en el Senado estamos revisando con toda seriedad la factibilidad de algunas modificaciones para beneficio de la población, para beneficio de la sociedad. Yo espero que ahora en septiembre que iniciamos el periodo de sesiones, en un mes, este sea uno de los temas principales, Carlos. Ya verás, ya tendremos oportunidad de platicar. Aquí en Público y Privado hemos generado una agenda muy abierta hacia el sector empresarial. Cámaras de diferentes cámaras se han pronunciado aquí por un olvido, una ausencia. Piensan también, un grupo importante de la clase media se siente olvidada en este gobierno de Morena, no entiende cuál es su situación y nos genera empatía. Y que yo quiero preguntarle, vamos a llamarlo, si lo dividiéramos en tiempos, en 3 tiempos, vamos hacia el segundo tiempo ya prácticamente de este gobierno federal. No puede haber una reconciliación, no puede haber un estímulo precisamente para esas empresas que están cerrando todos los días, y que empresarios no son empresas que les haga falta dinero, les hace falta liquidez,
Son empresas solventes que han producido y están en un grave problema. Sí, Carlos, te diría, en efecto, para mí, el gobierno se distribuye, se divide en 3 etapas. Me refiero al periodo sexenal. La primera etapa es la más difícil, que es la de establecer el inicio del cambio de régimen que se propuso el presidente de la República, la separación del poder económico y del político, la lucha contra la corrupción sin tregua y la austeridad republicana y la sobriedad de los gobernantes, que esas 3 etapas el presidente las ha planteado de manera correcta. La pandemia nos vino a agudizar el problema económico y la pandemia va a traer como consecuencia resultados devastadores, Carlos. No nos vamos a escapar, ni Chiapas, ni México, ni el mundo. Y yo te diría que se vino a agudizar la primera etapa del presidente. La segunda etapa, que es del tercer y cuarto año, para mí viene un proceso de reconciliación, el que tú has definido con mucha claridad y que tiene que ver con respaldos y apoyos institucionales de la banca de fomento, de la banca de crédito y del gobierno para poder estimular la apertura de las empresas medianas, las pymes, las mipymes, que no han aguantado esta pandemia y que han cerrado, que han quebrado, y el acercamiento con la clase media, que yo reconozco que sin ellos no hubiéramos ganado, Carlos. De acuerdo. La clase media se volcó por un cambio de régimen y no va a fallar el presidente, ni la cuarta T, ni Morena, ni los que hicimos pues este compromiso, no vamos a fallar en ese sentido. Por eso vamos en la segunda etapa. Y la tercera etapa del quinto y sexto año ya es la consolidación y la estabilidad de un proceso y de un proceso de consolidación, o es la estabilidad y consolidación de un proceso y un proyecto en transición. Ahora bien, yo sí creo que pronto, Carlos, se va a anunciar, sí, una vez que estemos superando la pandemia, que también nos quedan varios meses desde mi punto de vista, el presidente, yo no puedo decirlo, pero está trabajando en un plan y programa de reactivación económica en pequeñas y medianas industrias, en pequeños y medianos comercios, en las pymes y las mipymes, pero eso le corresponderá al Ejecutivo expresarlo una vez que ya lo tenga totalmente diseñado para aplicarlo, porque esa es una facultad exclusiva del Ejecutivo y nosotros en el Legislativo acompañaremos al Ejecutivo para modificar la legislación que sea necesaria hacer y enfrentarnos a los efectos tan terribles, tan devastadores, tan nocivos que nos va a provocar esta pandemia, el COVID-19. ¿Qué pudiese decirnos de la estrategia federal que ha significado precisamente pues este lugar que nos pone no muy orgullosos sobre la cantidad de muertos que está inmerso en nuestro país, pero sobre todo la incapacidad, hay que decirlo, señor, que tiene todavía el sector salud para responder hacia la protección principalmente de nuestros médicos y también de nuestra ciudadanía? Estamos todavía con los brazos cruzados. Sí, inesperado la presencia del COVID en una infraestructura de salud deficiente, olvidada, abandonada. Obviamente todo este proceso de rezago que se vivió en las últimas décadas en el país es la herencia que el presidente López Obrador recibió y que frente a una pandemia de la magnitud de la que estamos presentando, se fue fortaleciendo el sector salud, contratando médicos, enfermeras, adquiriendo medicamentos, respiradores y todo, equipando hospitales, pero no se tenía, Carlos. Lamentablemente. Señor, pero ha habido una crítica muy fuerte por parte de la ciudadanía. ¿Por qué no frenar un poquito los programas bandera de este gobierno y atender la pandemia y salvar vidas con esto, con pruebas, como lo están haciendo otros países? Disculpe que lo interrumpe. Es cierto, Carlos, pero mira, si se suspendieran los programas de adultos mayores, de becas y de apoyo social. No me refiero a eso, me refiero a Dos Bocas, me refiero a otros. Es una buena pregunta, pero yo te diría que los programas sociales hay que incrementarlos, sí, no hay que suspenderlos. Adelante. Eso te evita
que haya robos, asaltos, movilizaciones sociales. Sería muy grave. Entonces no tendríamos posibilidades de éxito, nada, ni de enfrentar la pandemia. Pero el presidente cree, y ahí yo lo respeto, que el generar empleos en Dos Bocas, en el Tren Maya, en el aeropuerto, que se están generando, a decir del gobierno, cerca de 1 millón de empleos, el cerrarlos, el pararlos, se provocaría un mayor daño. Sin embargo, no se ha dejado de apoyar al sector salud. Todas las demás administraciones, todos los demás sectores, se ha minimizado su presencia y participación institucional para destinar todo el recurso a salud. En los hospitales están al 50%, al 60%, no están abarrotados, no se ha superado la posibilidad de la ocupación. Y en medicamentos se están adquiriendo, se adquirieron rápido en otros países, en respiradores se está completo, es decir, se hizo un gran esfuerzo. Con el tiempo lo vamos a tener que analizar, esto no escapa al análisis de todo, Carlos. Sí, señor. Y lo vamos a tener que hacer de manera muy reflexiva, seria, racional, después de la pandemia, después del COVID, lo que nos quede hacer, tenemos que hacer. Habló sobre el Tren Maya. Aquí en Chiapas hay opiniones que lo avalan y opiniones también que lo señalan. Y les digo claramente, el Tren Maya ocupa solamente 20 kilómetros cuadrados de una parte del estado, que es Palenque, que está pegado al estado de Tabasco. De hecho, muchas empresas turísticas asocian Palenque con Tabasco, no con Chiapas. Chiapas es más grande. Y tenemos la sensación, y lo digo abiertamente, yo voté por Andrés Manuel López Obrador, voté por un cambio, pero tengo la sensación que mi estado está olvidado. Se te ve la cara de inteligente. Yo también. Está olvidado. ¿Qué va a pasar? Yo veo que Oaxaca le acaban de dar carreteras, le acaban de dar, y bueno, efectivamente nos da gusto porque impacta regionalmente, pero hay una deuda histórica con Chiapas, señor. Sí, con Andrés, el presidente de la República, que por cierto su propiedad está aquí en Palenque, sí, aquí donde está la gran famosa chingada de su finca, pero yo te voy a decir una cosa, el presidente de la República dijo desde su campaña que él tenía un compromiso con el sur del país, porque el sur había sido abandonado desde la posrevolución. Es decir, Carlos, el sur está abandonado desde hace 80, 90 o 100 años. De acuerdo, señor. Y Andrés está empezando a atenderlo. Yo nunca había visto tanto recurso en el sur. Claro, Chiapas, dices tú, con justa razón, estamos en el sur y hemos recibido menos recursos que Oaxaca, que Quintana Roo, o que Tabasco, o que otro estado, pero ya se está atendiendo el sur regionalmente. Yo estoy seguro, es más, no quiero adelantarme, pero va a estar en este estado pronto. El otro día conversé con él, tiene un gran compromiso con Chiapas, tiene una muy buena relación con el gobernador, eso ayuda bastante. Claro. Y yo estoy seguro que pronto habrá sorpresas para atender viejos reclamos en el sur, particularmente en Chiapas. Es decir, nos dejaron como parte yo de un proyecto político tan abandonado el país, con redes instituciones de corrupción, con una inseguridad desbordante, con una infraestructura abandonada, con hospitales simulados solamente con la fachada, con un sistema de salud destruido, con un sistema de justicia corrompido. No es fácil. Y apenas tiene 20 meses el presidente de la República de enfrentarse. Por eso yo tengo mucha confianza, Carlos, de que se están fijando las bases firmes para un desarrollo distinto. Vamos a recuperarlo, simplemente tengamos paciencia, porque el presidente de la República apenas tiene 20 meses trabajando y pasaron 80, 90 años que fueron acumulándose los rezagos y lamentablemente el abandono causó estragos en estados como Chiapas y todo el sur del país. Hay importantes datos, reveladores datos que usted debe conocer sobre Chiapas, que nos coloca precisamente pues en la cola.
en la cola de las necesidades, en la cola y obviamente nos coloca en un escenario muy complejo, señor. Les digo, habría acciones muy sencillas. El tema de Comisión Federal de Electricidad sería un acierto para las familias del estado de Chiapas y para los empresarios también. Las cuotas no se rigen de una manera equitativa, pero bueno, avanzando al tema. Un gobierno, usted habló del gobernador Rutilio Escandón, ¿cuál es su percepción del trabajo que está haciendo? Vemos nosotros con alarma el presupuesto que se maneja en el estado, que casi todo se ocupa para pagar deudas de sexenios pasados. Hay poco margen de utilidad que tiene el gobernador Escandón precisamente para cumplir los compromisos de este estado con estas cifras que usted ya debe conocer o que usted ya le han señalado Saciel de León y Eduardo Ramírez y otros. ¿Qué va a pasar? Hay que replantear este pacto fiscal, a pesar de que los critiquen los del norte, ¿verdad? Sí, yo creo que el pacto de Chiapas con la Federación se va a refrendar y a mejorar. Rutilio Escandón, desde mi punto de vista, es un buen gobernador. No puedo calificar sus acciones porque no soy chiapaneco, pero tengo la percepción de que está haciendo todo el esfuerzo de sacar adelante al Estado. Él debe de aprovechar, él, lo digo con toda entereza, tiene que expresar su habilidad para aprovechar que el presidente de la República quiere mucho a Chiapas yo ya fui gobernador, Carlos, sí, y depende mucho de la capacidad de gestión que tiene el gobernador con el gobierno federal, sí, señor, para sacar programas, recursos, no descansar, estar seguido en la Ciudad de México, ni modo, no hay otra forma. A tocar puertas, traer programas y buscar al presidente. Esa es la gestión de un gobernador. Yo recibí a un estado en quiebra y rápido cierto, lo acomodé, lo dejé sin problemas, sin deudas, con el mayor, y siendo opositor del presidente. Sí, señor. Tenía una relación de oposición con Zedillo. Ahora, siendo amigo del presidente, como lo es el gobernador de Chiapas, creo que debe de empeñarse a fondo para sacar y para obtener beneficios del gobierno federal, porque el presidente tiene mucho compromiso con Chiapas. Usted como gobernador percibió muy bien el tema de la migración. Chiapas no solamente es tránsito, es destino, es retorno precisamente de migrantes. Es una de las fronteras más importantes del mundo, porosa por demás, pero existe un gran potencial y usted lo sabe, como gobernador lo vivió. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué parte se debe de hacer para implementar esta palanca de desarrollo en el tema migratorio y principalmente en derechos humanos que están flagelando precisamente a los vecinos de este país? Sí, en la parte de Tapachula y toda la frontera, en todo su territorio que colinda con agua, Chiapas es una cosa impresionante. Chiapas es uno de los estados que no puede estar así. Tiene agua, tiene energía, tiene selva, tiene bosques, tiene todos los recursos naturales, es nuestra reserva en todo el territorio nacional. Por eso estoy seguro que Chiapas saldrá adelante. O sea, estoy seguro, Carlos, no es una frase demagógica, no es una frase retórica. Todo el tema de la migración puede aprovecharse positivamente para generar condiciones de un paso seguro, porque la mayor parte de migración indocumentada usa a México como un mero tránsito, y obviamente Estados Unidos está queriendo presionar para que se selle la frontera sur, y en este sello de frontera sur lamentablemente también se presentan violaciones a los derechos humanos de los habitantes de otras naciones que por necesidad trasladan su gente, su familia, por las carreteras de Chiapas hacia el norte del país, que es Estados Unidos, que es su objetivo principal. Pero Chiapas puede tener un programa piloto, ya incluso lo ha presentado también Eduardo, de el cuidado y el acompañamiento de migración documentada,
y de que Chiapas se convierta en un lugar seguro. Tuxtla y todos los lugares emblemáticos Sí, tienen señor. mucha migración del sur, todos, incluso aquí en la capital, no se diga los municipios fronterizos, pero creo, Carlos, que este es un desafío enorme. No es un problema fácil, no es un problema fácil porque ya se elevó a un problema internacional con una observación internacional Qué bueno que de lo menciona. organismos nacionales y de observatorios de otros países del mundo. Entonces ya no está aislado el tema. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha audacia para plantear problemas de solución de largo plazo. Muy O bien, solución señor. Y bueno, preguntarle también, aprovechando la disposición que hay con usted, qué es lo inmediato? ¿Qué es lo que va a suceder en estos días seguramente en cuestiones legislativas? ¿Qué es lo que están trabajando? ¿Qué se está cocinando en el Senado ahorita que beneficie? Porque pensamos nosotros algo, señor. Pensamos que ustedes trabajan para una agenda presidencial y se están olvidando de la agenda ciudadana. Perdón. Sí, no es así. El presidente tiene la facultad de presentar iniciativas y las atendemos, como todas las que surgen de legisladores. Tenemos muchas iniciativas, pero te voy a hacer un adelanto que no lo he hecho y que vamos a tener pronto en la semana próxima. Gracias, señor. Es todo el sistema de justicia. Vamos a revisar, a enmendar, a reformar lo que sea necesario en materia de procuración y administración de justicia. Estoy por reunirme con el presidente de la Corte, con el fiscal general, con el consejero jurídico de presidencia, con los legisladores de todos los grupos parlamentarios y con presidentes de tribunales de justicia de los estados. Quiero hacer para que sea en corto plazo, no solo ruido mediático, no solo notas Sí, señor. de 8 columnas, eso no importa, lo que sí importa, pero digo, lo que importa es que realmente hagamos algo, como tú dices, prioridad ciudadana, reclamo ciudadano, atender a la ciudadanía en materia de inseguridad, en materia de procuración de justicia, en materia de administración de justicia, en materia de corrupción y en materia también de austeridad republicana en los órganos de justicia del país. Todo eso lo vamos a ver próximamente, te lo adelanto en unos días más. ¿Estará usted por Chiapas entonces próximamente? Sí, quiero estar, porque Atendiendo ese además, tema. sí, además hay buenas noticias, va a haber buenas noticias para Chiapas y yo tengo mucho cariño, mucho aprecio por la gente de Chiapas. Te recuerdo que cuando iba con Pablo Salazar a la campaña, que yo era gobernador, Sí, señor. a los mítines en la campaña, también conozco a Eduardo Robledo, que cuando estaba en el PRI, a Javier López Moreno, a todos ellos los conocí bien, conocí a todos los exgobernadores, hasta desde patrocinio, todos los conocí bien, tengo 40 y tantos años en la actividad pública y siempre me iba a refugiar a Chiapas en semanas, 2, 3 días, y cuando iba a la campaña yo tenía un defecto, una deformación, como muchos lo tienen en el país. Entonces decía, muchas gracias a todos los habitantes de Chiapas. Y entonces la gente me gritaba allá Chiapas. abajo. Chiapas. Sí. Yo decía, ¿qué dicen? Y entonces volví a decir, muchas gracias, Chiapas. Y Chiapas, me gritaba la gente de abajo. Sí, señor. Y ya después me pregunté, ¿qué me decían? Les decía, ¿qué me decían? A ver, ¿tú qué dices de Chihuahua? No dices Chaguagua. No. Señor, no puedo dejar de evitar esta pregunta. ¿Lo vamos a ver en la boleta del 24? Esa sí es una pregunta de los 64,000 pesos, mi querido Carlos. No lo sé. ¿No ha trabajado toda su vida para ese momento? Sí, he trabajado toda mi vida. Tengo más de 40 años en la actividad pública, de servidor público, 3 veces senador, 3 veces diputado, gobernador, jefe de la alcaldía de la Cuauhtémoc y ahora en esta responsabilidad tan honrosa. Nunca hay que decir que no, pero en este momento mis planes son ayudarle al presidente.
ayudarle al presidente como titular de un poder, en una colaboración franca, en una colaboración sincera, en una colaboración de poderes que equilibre a los mismos. Y creo que juntos, Ejecutivo y Legislativo, podemos hacer mucho por este país, por la Ahorita patria. en el 2024 se cumplirán 200 años de la anexión de Chiapas a México, donde Sí. decidimos ser mexicanos. Se le debe mucho a esta fecha. Habrá que hacer un corte de caja. En Chiapas lo Sí. queremos hacer. Es muy buena oportunidad histórica para hacerlo con Chiapas. Bueno, ¿No? pero ojalá esté aquí y lo represente el gobierno federal para hacer ese corte de caja. Pronto voy a ir ahí a Tuxtla. A mí me gusta mucho toda la región. Conozco casi todos los municipios, casi todos los municipios los conozco. Muy bien, señor. Por último, el perfil de los candidatos rumbo al 21. ¿Quiénes van a ser? ¿Todos morenos o va a haber de todos colores y sabores? ¿Cuál es el perfil de los candidatos de Morena para ahorita, para el 21? Yo creo que va a haber de todo, ciudadanos, algunos candidatos externos y obviamente militantes y simpatizantes de Morena. Pronto, después de este episodio del que platicamos en el primer momento, de la crisis institucional por la renovación de la dirigencia, empezará el el proceso de selección de aspirantes a los puestos de elección popular en juego para el 2021. Yo espero que salga todo bien. He estado un poco alejado del partido en eso, pero yo espero que rápido pueda lograr estabilidad para iniciar todos estos procesos de selección de candidatos. Jacob Polensky será tratada con el máximo rigor o va a tener la complacencia. No creo. Yo creo que ella tiene el derecho a defenderse. No lo sé. Tengo una buena opinión de ella. Yo la considero honesta y espero que ella pueda atender sus problemas jurisdiccionales que ya están en tribunal. Vamos a esperar que el tribunal decida. Ayúdeme a terminar esta frase. Yo, Ricardo Monreal, quiero ser recordado en Chiapas como un hombre servidor, un servidor público y un amante de Chiapas. Muchísimas gracias, señor, a esta entrevista. Agradecemos mucho el espacio que nos dio. Muchas gracias también. Nosotros nos quedamos en el resumen. Gracias, señor. Usted ya sé que tiene una agenda y voy a pasar nuestros micrófonos a nuestro amigo Ruiseñor, que hará el resumen. Muchas gracias, señor. Muy amable. Saludos, Carlos.